esposa infiel no llegó a casa. Recibí un mensaje de ella: no soy tu propiedad. Destruiré todo lo que has construido. El crujido de metal contra metal resonó por el estacionamiento. Peter Glinsk se quedó completamente quieto en su Honda Civic, mirando por el espejo retrovisor. Mientras el vapor se elevaba del lujoso SUV, el cual acababa de chocar contra su parachoques. El conductor salió a trompicones, era alto, llevaba un traje caro. Y tenía el teléfono pegado a la oreja, en plena conversación. No, yo puedo encargarme de esto, decía el hombre, y su voz se propagaba a través del asfalto. Es solo un don nadie, en un coche destartalado. Peter salió lentamente, ajustándose las gafas. El hombre le resultaba familiar, pero Peter no lograba ubicarlo. Estaba bien afeitado, lucía una sonrisa engreída. Y era el tipo de sujeto que nunca dudaba de su lugar, en cualquier habitación a la que entrara. Siento mucho eso, dijo el hombre, aunque no sonaba arrepentido en absoluto. Kevin Palter. Extendió la mano, sin apartar la vista de su teléfono. Haré que mi seguro se encargue de esto. No resultó herido, ¿verdad? Peter estrechó la mano que le ofrecía, notando el reloj caro, y las uñas bien cuidadas. Peter Glinsk. No, estoy bien. Los ojos de Kevin se afilaron ligeramente al escuchar el apellido. Glink. Eso es inusual. No conocerá de casualidad a Emily Glink. ¿O sí? Trabaja en cumplimiento inmobiliario. La pregunta golpeó a Peter, como un balde de agua fría. Es mi esposa. No me diga. La sonrisa de Kevin se ensanchó. El mundo es un pañuelo. Se veía absolutamente deslumbrante. En la conferencia de la semana pasada. Ese vestido azul realmente resaltaba sus ojos. Peter sintió que algo cambiaba, en el fondo de su pecho. Emily le había dicho que trabajaría hasta tarde, el martes pasado. No había mencionado ninguna conferencia. Y definitivamente, no había usado un vestido azul. Había salido de casa, con su habitual traje de pantalón gris. ¿La conferencia?, preguntó Peter, con mucho cuidado. En el Marriott del centro, un evento de la industria. Ella fue el alma de la fiesta. Kevin soltó una carcajada, y luego, pareció contenerse. De todos modos, aquí tiene mi tarjeta. Pídale a su agente, que llame al mío. Peter tomó la tarjeta de presentación. Kevin Palter, oficial principal de evaluación de riesgos, Morrison y Asociados, la misma empresa donde trabajaba Emily. Bien, dijo Peter. Haré eso. Kevin volvió a subir a su SUV y se alejó conduciendo, dejando a Peter de pie en el estacionamiento. Sosteniendo una tarjeta de presentación, y con una creciente sensación de que algo andaba muy mal. Esa noche, Peter estaba sentado en la mesa de su cocina, revisando formularios del seguro. Cuando Emily entró, arrojando su bolso sobre la encimera, con una despreocupación muy ensayada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, sin mirarlo, mientras revisaba el correo. Interesante. Me chocaron por detrás, afuera de la universidad. Oh, no. ¿Estás bien? ¿Bien? Un sujeto llamado Kevin Palter dijo que te conoce del trabajo. La mano de Emily se detuvo sobre un sobre, por solo un segundo. ¿Kevin? Ah, claro. Él está en evaluación de riesgos. ¿Te dio la información de su seguro? Mencionó haberte visto en una conferencia la semana pasada, el martes por la noche. ¿En el Marriott? Ahora, ella sí lo miró, y su expresión era perfectamente neutral. ¿Conferencia? Ah. ¿Eso? Solo una aburrida reunión de cumplimiento. Nada que valga la pena mencionar. Dijo que te veías deslumbrante, en un vestido azul. Emily se rió, pero sonó forzado. Probablemente me está confundiendo. Con otra persona. Ya sabes cómo son estos eventos de trabajo. Todo el mundo se mezcla.
Ella subió las escaleras, y Peter escuchó que se encendía la ducha. Su teléfono, olvidado en la encimera de la cocina, vibró con un mensaje de texto. La pantalla se iluminó mostrando KP, y una vista previa que decía, no puedo esperar. Para el próximo jueves. Peter se quedó mirando el teléfono, hasta que la pantalla se apagó. Luego, abrió su computadora portátil, y comenzó lo que, más tarde reconocería como la primera entrada en un tipo de libro de contabilidad muy diferente. Durante la semana siguiente, Peter prestó atención, de maneras que no lo había hecho en años. Emily siempre había sido exigente con su apariencia, pero ahora, notaba el cuidado adicional que ponía en su maquillaje en ciertos días. La forma en que revisaba su teléfono constantemente, poniéndolo boca abajo cuando él entraba a la habitación, los cambios sutiles en su horario. Trabajar hasta tarde con más frecuencia, los mandados de fin de semana, que tomaban horas más de lo que debían. Como subcontralor de la universidad, Peter había pasado 15 años desarrollando un ojo crítico para las irregularidades, para los números que no cuadraban, y para los patrones que se revelaban. Solo a alguien lo suficientemente paciente como para mirar. Ahora, dirigió esa misma atención metódica hacia su esposa. Comenzó con sus finanzas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios y documentos de préstamos. Lo que encontró, le revolvió el estómago. Emily había sacado un préstamo personal por $25,000, usando ambos nombres, pero el dinero nunca había aparecido en sus cuentas conjuntas. También había abierto una tarjeta de crédito separada, una que él nunca había visto. Los estados de cuenta, cuando finalmente logró rastrearlos, mostraban cargos en restaurantes caros durante sus supuestas noches de trabajo hasta tarde, así como habitaciones de hotel y compras de lencería, en tiendas en las que nunca antes había comprado. Peter estaba sentado en la oficina de su casa, a las 2:00 de la mañana, con las hojas de cálculo brillando en su monitor, y sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Los números contaban una historia, que él no quería creer. Pero no mentían. Los números, nunca mentían. Su hija Sasha, llamó al marco de la puerta. «Papá, ¿estás bien?» A sus 17 años, Sasha tenía los rasgos afilados de Emily, pero los ojos pensativos de Peter. Siempre había sido más unida a su madre, viendo a Peter como alguien estable pero sin gracia. El padre que ayudaba con la tarea, mientras Emily planeaba aventuras. «Solo cosas de trabajo», dijo Peter, minimizando la hoja de cálculo. «¿Qué haces despierta?» No podía dormir. «¿Mamá ha estado rara últimamente, no crees?» Peter miró a su hija detenidamente. «¿Rara en qué sentido?» «No lo sé. Feliz, supongo, pero como feliz en secreto. Tararea. Cuando cree que nadie la escucha. Y ha estado comprando ropa nueva. Cosas caras». Sasha se encogió de hombros. «Tal vez, le dieron un ascenso». «Tal vez», dijo Peter. A la mañana siguiente, Emily anunció que volvería a trabajar hasta tarde. «Una gran revisión de cumplimiento», dijo ella, besando su mejilla, con labios que sabían a lápiz labial nuevo. «No me esperes despierto». Después de que ella se fue, Peter tomó una decisión, que habría sido impensable un mes antes. Llamó al trabajo para reportarse enfermo, y siguió a su esposa. El edificio de oficinas de Emily estaba en el centro, era una elegante torre de cristal que albergaba a Morrison y Asociados, junto con varias otras firmas. Peter se estacionó al otro lado de la calle, y esperó. A las 11:47 de la mañana, Emily salió del edificio, y caminó 3 cuadras hasta una cafetería. Kevin Palter ya estaba allí, sentado en una cabina en la esquina. Peter observó por la ventana, como su esposa se deslizaba, en el asiento frente a Kevin. Ella se inclinó hacia adelante, riéndose de algo que él dijo. Kevin extendió la mano al otro lado de la mesa, y tocó su mano. Emily no se apartó.
Se sentaron allí, durante 43 minutos. Peter tomó el tiempo. Cuando finalmente se fueron, la mano de Kevin estaba en la parte baja de la espalda de Emily, guiándola hacia el estacionamiento. Peter los siguió a distancia, manteniéndose varios autos atrás, mientras el SUV de Kevin, ahora reparado de su accidente, salía del centro, y se dirigía hacia la interestatal. El Hotel Fairmont estaba a 20 minutos de las afueras de la ciudad, era exclusivo, pero no llamativo. El tipo de lugar, que atendía a viajeros de negocios, quienes valoraban la discreción por encima del lujo. Peter observó desde el estacionamiento, como Emily y Kevin entraban juntos al vestíbulo. No salieron, hasta 3 horas después. Esa noche, Emily llegó a casa a su habitual horario nocturno de trabajo. Se quejó de la revisión de cumplimiento, y le preguntó a Peter cómo había estado su día. Tranquilo, dijo él. Solo trabajé, en algunas proyecciones de presupuesto. Ella asintió, y subió a ducharse de nuevo. Peter se sentó en la mesa de la cocina, y abrió una nueva hoja de cálculo. Esta vez, no era para la universidad. Esta, era para rastrear un tipo diferente de contabilidad, el balance general de su matrimonio. Con entradas para mentiras dichas, confianza rota, y traición acumulada con intereses. Durante las siguientes semanas, Peter desarrolló una rutina. Se reportaba enfermo, seguía a Emily, y documentaba todo. Horarios, ubicaciones, y la duración de las reuniones. Descubrió que los jueves, eran sus días habituales de hotel. Los martes, se reunían a almorzar, y conducían hasta el apartamento de Kevin. Un elegante edificio de gran altura, que costaba más que el salario anual de Peter. Peter también descubrió cosas sobre Kevin, que Emily probablemente no sabía. Como el hecho de que Kevin también estaba casado, aunque su esposa vivía en Boston. Mientras él mantenía su apartamento en Columbus, por motivos de trabajo. O como las deudas de juego, que Kevin había acumulado. Peter encontró los registros, pirateando la cuenta de correo electrónico personal de Kevin, la cual estaba mal protegida. Resultó que Kevin Palter no era ni de lejos tan exitoso como parecía. Su apartamento estaba arrendado a través de su empresa. Los pagos de su auto tenían 3 meses de atraso. Y había estado pidiéndole dinero prestado a Emily, dinero de Peter, resultó ser para cubrir sus pérdidas en juegos de póker clandestinos. La última pieza encajó en su lugar, un jueves de octubre. Peter se había posicionado en el bar del hotel, bebiendo lentamente un café, y leyendo un periódico. Mientras Emily y Kevin ocupaban su habitación habitual en el piso de arriba. Una joven entró al vestíbulo, claramente alterada, y se acercó a la recepción. Estoy buscando a Kevin Palter, dijo lo suficientemente alto, como para que Peter la escuchara. Sé que está aquí. Se suponía que se encontraría conmigo, hace 2 horas. El recepcionista murmuró algo sobre las políticas de privacidad, pero la mujer no aceptó excusas. Su esposa me contrató para encontrarlo, anunció ella. Investigadora privada. Así que, o me ayuda, o empiezo a revisar cada habitación. Peter dobló su periódico, y salió del bar. En el estacionamiento, llamó al teléfono de Emily. Hola, cariño, dijo él, cuando ella respondió, ligeramente sin aliento. ¿Cómo va la revisión de cumplimiento? Oh, ya sabes, aburrida. Probablemente, vamos a estar aquí por unas horas más. Es una lástima. Esperaba que pudiéramos ir a cenar. Tal vez mañana. Realmente necesito concentrarme. ¿En esto? Por supuesto. Te amo. Yo también te amo. Peter colgó, y se sentó en su auto, mirando fijamente la entrada del hotel. 23 años de matrimonio, y 17 años desde que nació Sasha. Una hipoteca, cuentas bancarias compartidas, vacaciones familiares. Y reuniones de padres y maestros. Todo ello, construido sobre una base que aparentemente era más frágil de lo que jamás había imaginado.
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. La revisión se alargó. Aún más de lo esperado. Probablemente, no estaré en casa hasta después de la medianoche. Eran las 4:17 de la tarde. Esa noche, Peter no fue a casa. En cambio, condujo hasta una cafetería abierta las 24 horas, y se sentó en una cabina de la esquina. Bebiendo café y pensando. La camarera, una mujer de unos 50 años con ojos amables, seguía rellenando su taza. Sin que se lo pidiera. Día difícil, dijo ella finalmente, alrededor de las 11 de la noche. Se podría decir que sí. ¿Quiere hablar de ello? Peter la miró, a esta extraña que no tenía motivos para preocuparse por sus problemas. Y sintió que algo se rompía, dentro de él. Creo que mi esposa está teniendo una aventura, dijo. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si fueran humo. Una vez pronunciadas, no se podían retirar. Lo siento mucho, dijo la camarera. Eso tiene que doler. Lo extraño es que, ni siquiera estoy sorprendido. Mirando hacia atrás. Puedo ver todas las señales. Simplemente, elegí no verlas. ¿Qué va a hacer? Peter miró fijamente el interior de su taza de café. Honestamente, no lo sé. Pero, incluso mientras lo decía, sabía que eso no era del todo cierto. Él era contador. Entendía los balances generales, los estados de pérdidas y ganancias. Y las matemáticas de causa y efecto. Emily había pasado meses, creando un déficit en su matrimonio. Mentiras, donde debería haber habido verdad, traición, donde debería haber habido confianza. Era hora de cuadrar las cuentas. A la mañana siguiente, Peter presentó su renuncia a la universidad. Le dijo a su supervisor que tomaría una jubilación anticipada. Para buscar oportunidades de consultoría. No era del todo una mentira. Planeaba consultar exhaustivamente sobre un proyecto muy específico. Con su acceso a la universidad revocado, Peter tuvo que ponerse creativo con su vigilancia. Alquiló un pequeño espacio de oficina, frente al edificio de Emily. Utilizando sus fondos de jubilación. Compró equipos de cámara de alta gama, y aprendió sobre software de rastreo digital. Estudió los hábitos de Kevin, sus registros financieros, y su historial personal. Con la misma precisión metódica, que alguna vez aplicó a los presupuestos universitarios. Lo que descubrió, fue que Kevin Palter era un castillo de naipes, esperando para caer. Las deudas de juego, eran peores de lo que Peter había calculado inicialmente. Kevin había estado robando dinero de las cuentas de los clientes. Eran pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas, pero los ojos entrenados de Peter detectaron las irregularidades. Kevin también estaba ejecutando un elaborado fraude de cuentas de gastos. Facturando cargos personales a tarjetas corporativas, y manipulando formularios de reembolso. Lo más interesante de todo, era que Kevin había estado malversando fondos de una cuenta de caridad que administraba Morrison y Asociados. El robo era sofisticado. Kevin transfería dinero a una empresa fantasma, lo dejaba reposar durante exactamente 31 días. Y luego, lo movía a otra cuenta, antes de devolver la mayor parte al fondo original. Las porciones faltantes se acumulaban en una cuenta en el extranjero, que Kevin probablemente pensaba que era imposible de rastrear. Peter la rastreó, en solo 6 horas. Armado con esta información, Peter comenzó a construir su respuesta. Si Emily quería jugar a la confianza y la traición, él le mostraría cómo se veían esos juegos. Cuando los jugaba un experto. El primer movimiento fue sutil. Peter creó una cuenta de correo electrónico anónima, y envió un aviso al Departamento de Auditoría Interna de Morrison y Asociados. Nada dramático, solo una sugerencia, de que tal vez querrían echar un vistazo más de cerca a algunos patrones inusuales en sus informes de gastos. Incluyó suficientes detalles específicos para llamar su atención, pero no los suficientes como para señalar inmediatamente a Kevin.
El segundo movimiento fue más personal. Peter se había enterado de que la esposa de Kevin en Boston, Linda, estaba empezando a sospechar sobre las prolongadas estadías de su esposo en Columbus. Kevin la había estado alimentando con historias sobre un proyecto a largo plazo, el cual requería que mantuviera un apartamento local. Pero Linda estaba empezando a hacer preguntas incómodas. Peter llamó a la oficina de Linda en Boston, identificándose como un colega de Kevin, quien estaba preocupado por algunas irregularidades en los archivos compartidos del proyecto. Sugirió que ella podría querer revisar los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, de las cuentas a las que Kevin tenía acceso. Tuvo cuidado de sonar preocupado en lugar de acusatorio. Como un simple compañero de trabajo preocupado, que velaba por la familia de un colega. El tercer movimiento apuntó directamente a Emily. Peter había instalado un software de monitoreo en el enrutador de su casa, dándole acceso a todo lo que Emily hacía en línea. Descubrió que ella había estado investigando abogados de divorcio, e incluso había programado una consulta para la semana siguiente. También había estado transfiriendo dinero, desde su cuenta de ahorros conjunta a su cuenta personal. Eran cantidades pequeñas, pero constantes. Peter volvió a transferir el dinero, y luego cambió los códigos de acceso de la cuenta. Cuando Emily intentó mover dinero nuevamente, descubrió que estaba bloqueada. Ella nunca se lo mencionó a Peter, lo cual le dijo a él todo lo que necesitaba saber acerca de sus planes. Pero el movimiento más elegante de Peter involucró al investigador privado, que había estado rastreando a Kevin para su esposa. Peter contactó al hombre, identificándose como un amigo preocupado, que había notado que Kevin actuaba de forma extraña. Compartió parte de la información financiera que había descubierto, sugiriendo que Kevin podría estar en algún tipo de problema, que podría afectar a las personas que se preocupaban por él. El investigador agradeció la información. Había sido contratado para documentar la infidelidad de Kevin. Pero la evidencia de delitos financieros sería mucho más valiosa para su cliente. En un plazo de 2 semanas, la vida cuidadosamente construida de Kevin comenzó a desmoronarse. La auditoría interna en Morrison y Asociados se expandió desde una revisión de gastos de rutina a una investigación completa. Linda Palter llegó a Columbus sin previo aviso, armada con estados de cuenta de tarjetas de crédito y registros bancarios, que pintaban un panorama muy poco favorecedor sobre las actividades de su esposo. Peter vio cómo se desarrollaba todo esto, desde su oficina alquilada al otro lado de la calle. Vio a Kevin llegar al trabajo más temprano y quedarse hasta más tarde, tratando claramente de manejar múltiples crisis. Vio a Emily cada vez más agitada, y sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes. Y también más urgentes. El punto de quiebre llegó un jueves. Peter se posicionó en el bar del hotel, como de costumbre. Pero esta vez, la reunión de Kevin y Emily fue breve, y bastante acalorada. Incluso desde el otro lado del vestíbulo, Peter pudo ver que estaban discutiendo. Emily se fue después de 20 minutos, con el rostro enrojecido por la ira. Esa noche, ella llegó a casa más temprano de lo que lo había hecho en semanas. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Peter, levantando la vista del libro que fingía leer. Estresante, dijo Emily. Se está llevando a cabo una especie de auditoría. Todo el mundo está al límite. ¿Una auditoría? Eso suena grave. Probablemente no sea nada. Ya sabes cómo son estas cosas corporativas. Mucho drama por el papeleo. Pero Peter podía ver la preocupación en sus ojos. Emily era lo suficientemente inteligente como para saber que las auditorías no ocurrían sin razón. Y probablemente se estaba preguntando qué podría haber hecho Kevin, que pudiera reflejarse negativamente en ella. Durante los siguientes días, Peter observó cómo se erosionaba la confianza de su esposa. Saltaba de susto cada vez que sonaba su teléfono. Se quedaba hasta tarde en el trabajo,
pero Peter sabía que no se estaba reuniendo con Kevin. Él estaba demasiado ocupado intentando salvar su propia carrera, como para continuar con su aventura. El último dominó cayó, cuando Linda Palter solicitó el divorcio, y simultáneamente contactó al FBI sobre las actividades financieras de su esposo. Kevin fue arrestado en su oficina, un viernes por la mañana, fue acusado de malversación de fondos, fraude electrónico, y evasión de impuestos. Peter observó, desde la ventana de su oficina, cómo sacaban a Kevin del edificio, completamente esposado. Emily no apareció por ninguna parte. Había llamado esa mañana para reportarse enferma, afirmando que tenía gripe. Ese fin de semana, Peter hizo su propio movimiento decisivo. Imprimió cada documento que había recopilado durante los últimos 2 meses. Registros financieros, fotos de vigilancia, impresiones de correos electrónicos, registros telefónicos y recibos de hotel. Los organizó en una carpeta manila, con la misma precisión que alguna vez usó para los informes de auditoría de la universidad. Luego, hizo que Emily se sentara en la mesa de la cocina, y colocó la carpeta frente a ella. Lo sé, dijo simplemente. Emily se quedó mirando la carpeta, sin abrirla. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, negación, cálculo y, finalmente, resignación. ¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?, preguntó ella. Desde el accidente automovilístico. Kevin mencionó haberte visto, con un vestido azul, en una conferencia de la que nunca me hablaste. Emily abrió la carpeta, y comenzó a hojear los documentos. Peter observó su rostro, mientras ella veía las fotos de vigilancia, los recibos del hotel y los registros de las transferencias de dinero. Esto es mucho trabajo, dijo ella en voz baja. Soy bueno en mi trabajo. ¿Qué es lo que quieres? La pregunta quedó flotando entre ellos, como si fuera un desafío. Peter se había estado preguntando lo mismo, durante semanas. ¿Qué quería? ¿Una disculpa, una explicación, recuperar a su esposa? Quiero que entiendas todo lo que has costado, dijo él. Emily levantó la vista de la carpeta. ¿Lo que he costado? 23 años de matrimonio. El respeto de Sasha por su madre. Mi capacidad para volver a confiar en alguien. ¿Alguna vez? La carrera de Kevin, aunque supongo que él mismo se encargó de eso. Su matrimonio. ¿Y tu trabajo, eventualmente? ¿Mi trabajo? Peter extendió la mano al otro lado de la mesa, y abrió la carpeta en una página específica. Morrison y asociados aún no saben que has estado teniendo una aventura con Kevin. Pero lo harán. Las investigaciones de auditoría interna son muy exhaustivas. Descubrirán que has estado encubriendo las irregularidades de su cuenta de gastos, ayudándolo a manipular informes de cumplimiento y utilizando recursos de la empresa para reuniones personales. El rostro de Emily se puso pálido. No puedes probar eso. Puedo probar que te has estado reuniendo con él en horario laboral, usando el tiempo de la empresa para asuntos personales. Puedo probar que has estado en su apartamento durante el día, cuando afirmas estar en reuniones de cumplimiento. Y puedo probar que sacaste préstamos usando documentos falsificados. Préstamos, que se usaron para pagar las deudas de juego de Kevin. La última parte no era del todo cierta, pero Peter había aprendido que las mentiras más efectivas se construían sobre bases de verdad. Estás fanfarroneando, dijo Emily, pero su voz carecía de convicción. Peter metió la mano en su chaqueta, y sacó su teléfono. Se desplazó por sus fotos, hasta que encontró la que quería. Eran Emily y Kevin entrando al edificio de apartamentos de Kevin, a las 2:05 de la tarde de un martes. Claramente visibles, y con la marca de tiempo. Tengo cientos de estas, dijo él. Diferentes ubicaciones, diferentes fechas, y todas durante horas en las que, supuestamente, estabas en el trabajo.
Emily se quedó mirando la foto, y Peter vio el momento exacto en el que ella se dio cuenta de lo completamente acorralada que estaba. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó de nuevo. Quiero que te vayas, dijo Peter. Esta noche, quiero que tomes lo que quepa en una maleta. Y encuentres otro lugar para vivir. Quiero que firmes los papeles de divorcio que me otorgan la custodia total de Sasha. Dejándote exactamente, con lo que trajiste a este matrimonio hace 20 años. Eso no es justo. ¿Justo? Peter soltó una carcajada, y se sorprendió, de lo frío que sonaba. Robaste de nuestras cuentas conjuntas. Para pagar las deudas de tu amante. Me mentiste todos los días. Durante meses. Planeabas divorciarte de mí, y llevarte la mitad de todo por lo que he trabajado. Incluyendo dinero que ni siquiera sabía que habías robado. ¿Qué parte exacta de todo esto? ¿Te parece justa? Emily cerró la carpeta, y la empujó lejos de ella. Nunca quise que sucediera, pero sucedió. Y ahora, hay consecuencias. Necesito tiempo para pensar. No, dijo Peter. Necesitas empacar. Esa noche, Emily llenó 2 maletas con ropa. Y se fue a quedar con su hermana al otro lado de la ciudad. Peter la ayudó a llevar las maletas a su auto, manteniendo la misma cortesía educada que le había mostrado durante 2 décadas de matrimonio. ¿Qué le dirás a Sasha?, preguntó Emily. ¿La verdad? Ella es lo suficientemente mayor para entender que las acciones tienen consecuencias. Emily se alejó conduciendo, y Peter se quedó de pie en su camino de entrada, viendo desaparecer las luces traseras. Se sentía vacío, pero también, extrañamente aliviado. La incertidumbre había terminado. El tener que fingir había llegado a su fin. Sasha regresó de la casa de su amiga 1 hora más tarde, e inmediatamente notó la ausencia de su madre. ¿Dónde está mamá? Peter sentó a su hija en la sala de estar, y le explicó todo. Le mostró parte de la evidencia, no las fotos, sino los registros financieros, los cuales probaban que Emily había estado robándole a su familia, para mantener a otro hombre. Sasha escuchó, sin interrumpir. Cuando Peter terminó, se quedó callada durante un largo rato. Sabía que algo andaba mal, dijo finalmente. La forma en que miraba su teléfono, todo el tiempo. La forma en que parecía más feliz. Cuando tú no estabas cerca. Siento mucho. Que tuvieras que enterarte de esta manera. ¿Se van a divorciar? Sí. ¿Puedo quedarme contigo? Peter sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. Por supuesto. Durante los meses siguientes, las predicciones de Peter demostraron ser precisas. Morrison y Asociados completó su investigación interna. Y despidió a Emily por violación de las políticas de la empresa. Ella no fue acusada de ningún delito. Peter había tenido cuidado de asegurarse de que su participación en los esquemas de Kevin pareciera ingenua en lugar de criminal, pero su carrera en el área de cumplimiento había terminado definitivamente. Kevin se declaró culpable de múltiples cargos. Y fue sentenciado a 4 años en una prisión federal. Su esposa se divorció de él, y regresó a Boston con sus hijos. Su apartamento fue incautado, como parte de la confiscación de bienes. Y su auto de lujo fue embargado. Emily encontró trabajo como recepcionista, en una pequeña oficina de seguros, ganando menos de la mitad de su salario anterior. Se mudó a un apartamento tipo estudio, y conducía un sedán de 10 años de antigüedad. Peter se enteró de estos detalles, a través de amigos en común, quienes parecían pensar que él debería sentir pena por su exesposa. No lo sentía. El divorcio finalizó en febrero. Emily firmó los papeles, sin refutar los términos de Peter. Entendió que pelear solo resultaría en que más de sus secretos se hicieran públicos. Peter se quedó con la casa, las cuentas de ahorro,
y la custodia de Sasha. Emily recibió sus pertenencias personales, y la mitad de las ganancias. Por vender su auto para pagar honorarios legales. Peter volvió a trabajar, asumiendo un puesto como contralor en una universidad más pequeña. Al otro lado de la ciudad. El sueldo era mejor, y encontró satisfacción, al aplicar sus habilidades en una organización que valoraba la precisión y la responsabilidad. 6 meses después del divorcio, Emily apareció en la casa de Peter, un sábado por la mañana. Sasha estaba en la casa de una amiga, y Peter estaba trabajando en su jardín, un pasatiempo que había adoptado desde el divorcio. Tenemos que hablar, dijo Emily. Peter se enderezó, cepillándose la tierra de las manos. Emily se veía mayor, mucho más delgada. Su cabello era más corto y gris, y usaba el tipo de ropa que venía de tiendas de descuento. En lugar de grandes almacenes. ¿Sobre qué? Sobre lo que nos hiciste, a Kevin y a mí. Peter se secó las manos con una toalla, y estudió el rostro de su exesposa. ¿Lo que yo hice? Tú nos destruiste sistemáticamente. Como si fuéramos un problema que necesitabas resolver. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Kevin lo perdió todo. Su trabajo, su familia. Su libertad. ¿Y para qué? Porque no podías lidiar con el hecho de que yo era feliz con otra persona. Peter sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Feliz? Sí, feliz. Por primera vez en años, me sentí viva. Kevin me hacía sentir hermosa, deseada. Importante, y tú no podías soportar eso. Peter miró fijamente a su exesposa, y por un momento, la vio como solía ser, segura de sí misma. Vibrante, la mujer de la que se había enamorado en la universidad. Pero esa mujer había tomado decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias. Le robaste dinero a nuestra familia, para pagar por tu felicidad, dijo Peter en voz baja. Me mentiste todos los días, durante meses. Planeabas dejarme sin nada. Mientras comenzabas una nueva vida, con el dinero que habías robado de nuestras cuentas conjuntas. Habría encontrado una manera de devolverlo. ¿Con qué? ¿Con los fondos malversados de Kevin? ¿Con sus ganancias del juego? El rostro de Emily se derrumbó. Él no era una mala persona. Solo cometió algunos errores. Estaba robando de una cuenta de caridad. Emily. Era dinero que se suponía ayudaría a niños enfermos. Cualesquiera que sean los errores que yo haya cometido en nuestro matrimonio. Nunca le robé a niños enfermos. No tenías que destruirlo por completo. Peter miró a la mujer, con la que había vivido durante más de 2 décadas, y se dio cuenta de que no sentía nada por ella. Ni amor, ni odio, ni siquiera piedad. Se había convertido en una extraña para él, alguien, cuya brújula moral apuntaba en una dirección que él simplemente no podía entender. Yo no destruí a Kevin, dijo Peter. Simplemente, me aseguré de que la gente supiera quién era él en realidad. Si eso lo destruyó. Dice mucho más sobre él, de lo que dice sobre mí. Emily se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con Sasha? Sasha está bien. Le va bien en la escuela. Tiene amigos, y ha aprendido una lección importante. Sobre la diferencia entre las personas que cumplen sus promesas, y las personas que las rompen. Ya ni siquiera me acepta las llamadas. Esa es su elección. Tiene 17 años, y es lo suficientemente mayor, para decidir por sí misma. ¿Qué tipo de relación quiere tener con su madre? Emily lo miró fijamente por un largo momento. Has cambiado, dijo ella. Solías ser amable. Peter consideró esto. Solías ser ingenuo. Hay una diferencia. Nunca quise lastimarte. Pero sí me lastimaste. Y me habría seguido lastimando. Si no te hubiera detenido.
Esa es la diferencia entre nosotros. Emily. Cuando me di cuenta del tipo de persona en la que te habías convertido, hice algo al respecto. Emily se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado? Si simplemente hubieras hablado conmigo. Si me hubieras dicho que sabías lo de Kevin. Y me hubieras pedido que lo terminara. Peter lo pensó seriamente. ¿Lo habrías terminado? Emily se quedó en silencio, por un largo tiempo. No lo sé. Entonces, ya tienes tu respuesta. Después de que Emily se fue, Peter se sentó en su porche, y pensó en la conversación. Se preguntó si debería sentirse culpable por la sentencia de prisión de Kevin. Por las reducidas circunstancias de Emily, o por la cadena de eventos que había puesto en marcha. Pero no se sentía culpable. Sentía algo que había estado ausente de su vida, durante muchos meses. Paz. Esa noche, Sasha llegó a casa, y encontró a Peter leyendo en el porche. Mamá pasó por aquí más temprano, dijo ella, acomodándose en la silla junto a la de él. Lo sé. Quería hablar. ¿Qué dijo? Ella piensa que fui demasiado dura, en cómo manejé las cosas. Sasha se quedó callada, por un momento. ¿Tú crees que lo fuiste? Peter marcó su lugar en el libro, y miró a su hija. A los 17 años, ya estaba mostrando signos, de la mujer en la que se convertiría. Era pensativa, directa, y sin miedo a las preguntas difíciles. Creo que fui exacto, dijo él. Tu madre tomó decisiones, y yo me aseguré de que esas decisiones tuvieran las consecuencias apropiadas. Tal vez alguien más lo habría manejado de manera diferente. Pero yo lo manejé de la única forma que sabía. Como un contador. Peter sonrió. Como un contador. Sasha se recostó en su silla. Me alegra que lo hayas hecho. De la manera en que lo hiciste. Si simplemente la hubieras perdonado y aceptado de vuelta. Me habría pasado el resto de mi vida preguntándome, ¿cuándo iba a volver a mentirnos? Peter se acercó, y apretó la mano de su hija. No tienes que elegir un bando. No estoy eligiendo bandos. Estoy eligiendo vivir, con el padre que dice la verdad. Mientras el sol se ponía sobre su tranquila calle, Peter reflexionó sobre el año pasado. Había perdido a una esposa, pero había conservado a su hija. Había perdido su confianza en la gente, pero había ganado una comprensión más clara de su propia fuerza. Había perdido su ingenuidad, pero había ganado algo mucho más valioso. El conocimiento de que era capaz de proteger las cosas que le importaban. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, de un número desconocido. Hola. Soy Sara del club de lectura. Nos conocimos en la cafetería la semana pasada. ¿Te gustaría ir a cenar alguna vez? Peter se quedó mirando el mensaje por un largo momento, y luego, lo borró sin responder. Aún no estaba listo para eso. Tal vez nunca lo estaría, pero por ahora, tenía a su hija, su trabajo, y su tranquilidad. Después de todo lo que había pasado, eso se sentía como más que suficiente. Abrió su libro, y continuó leyendo, mientras las estrellas aparecían en lo alto. Y por primera vez en meses, Peter Glinsk sintió exactamente que estaba en el lugar al que pertenecía.